Observe que esta expresión contiene división y multiplicación. Para simplificar esta expresión, debemos seguir el orden de las operaciones. Observe que esta expresión contiene división y multiplicación. Bueno, al observar el orden de las operaciones, la multiplicación y la división tienen la misma prioridad, lo que significa que queremos avanzar de izquierda a derecha, multiplicando y dividiendo. Entonces, el primer paso será lidiar con esta división aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir esta división como multiplicación. Recuerde, dividir entre 1 12 es lo mismo que multiplicar por el recíproco de 12 sobre 1. Entonces tendríamos 3 4 negativos multiplicado por 12 sobre 1. Nuevamente, note que es el recíproco de 1 12 veces 1 2. Así que ahora solo tenemos un producto de 3 fracciones. Pero antes de que podamos multiplicar, queremos simplificar todos los factores comunes entre los numeradores y denominadores. Y creo que es útil escribir todo en forma de factores primos para asegurarnos de identificar todos los factores comunes. Entonces tendríamos negativo, bueno 3 es primo. La factorización prima de 4 es 2 por 2. La factorización prima de 12 es 2 veces 3. Y luego tenemos 1. Y luego 2 es primo. Así que ahora podemos ver que hay dos factores de 2 comunes, porque había un común 4 entre 4 y 12. Entonces 2 sobre 2 se simplifica a 1. 2 sobre 2 se simplifica a 1. Y ahora podemos determinar este producto, sabiendo que estará en la forma más simple. Tenga en cuenta que tenemos un negativo por un positivo por un positivo. Entonces ese producto será negativo. El numerador será 3 veces 3, que es 9. Y el denominador será 1 por 2, que son 2. Entonces esto está en la forma más simple, pero también es una fracción impropia. Así que sigamos adelante y escribamos esto como un número mixto también. Sabemos que será un número mixto negativo, y luego dividiremos 9 entre 2. Bueno, hay 4 2 en 9. 4 por 2 son 8 con un resto de 1. Entonces, como número mixto, tendríamos 4 y 1 2. Entonces, ambos son correctos y en forma más simple. Pero si quiere asegurarse de leer sus instrucciones. Entonces, si piden una fracción o una fracción impropia, le darían esto. Y si piden un número mixto, darías esto.